Revolución Francesa. ¿Qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue un cambio primordial en la historia de debido a que los impuestos estaban repartidos de forma desigual entre los estamentos de la sociedad. Además, la situación se agravó debido a una baja en la producción de ciertos productos como la harina, lo que ocasionó un alza en los precios. Situación social. El tercer estado, que representaba el 97% de la población de Francia, empezó a tener muchos descontentos, pues ya no toleraban los abusos de poder de parte de la Iglesia y la nobleza. Esto, sumado al hervidero de ideas de la Ilustración, lograron que el pueblo buscara un nuevo método de gobierno más igualitario. La Ilustración. Este movimiento cultural influyó a cambiar la forma de pensar de la sociedad. Dicho movimiento buscaba por medio de la razón y el conocimiento librar al hombre de desigualdades y de las ideas erróneas impuestas por la Iglesia, ya que se decía que la razón era la única forma de sacar al hombre del obscurantismo. Como conclusión, la Revolución Francesa es el resultado no de un solo acontecimiento, sino de diferentes eventos que, sumados a la situación política donde los monarcas abusaban de poder y a las condiciones de pobreza, hicieron desembocar en pequeñas manifestaciones de campesinos y obreros que cada vez fueron más generalizadas y terminaron por desatar la revolución. Yo soy Milagros Santiago y les voy a hablar sobre el desarrollo de la Revolución Francesa. Esta se puede dividir en 4 etapas. La primera, la Asamblea Constituyente de 1789 a 1791. La segunda, de 1791 a 1792. Y la tercera etapa, el Reinado del Terror. Y por último, la etapa de 1795 a 1799. Primera etapa. Asamblea Constituyente de 1789 a 1791, en donde destacamos 3 hechos.
El primero de ellos fue la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Esta era la construcción medieval considerada como el símbolo de la monarquía francesa, que al ser tomada por el pueblo se ve como el acto de valor y deseo de acabar con el antiguo régimen. El segundo hecho es el Gran Miedo, que son las revueltas campesinas dirigidas a la nobleza, que terminaron en la muerte de muchos de esta misma clase. Y el tercer hecho más importante de este periodo es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento que consideramos como antecedente de los derechos humanos, en donde se decía que los derechos son universales sin importar condición social e origen. La segunda etapa consta de 2 años, comenzando con la redacción de la Constitución de 1791, en donde se implantó la monarquía constitucional. En este punto, el rey dejó de tener el poder absoluto. Este hecho no fue muy bien visto por Austria y Prusia, que decidieron invadir a la Francia revolucionaria. Aquí es cuando se creó el Ejército Nacional. El 10 de agosto de 1792 es cuando por fin se implantó la República en este país, dando fin a este periodo de 2 años. La tercera etapa, reinado del terror de 1793 a 1794. Esta comienza con la muerte de Luis XVI el 21 de enero de 1793. El reinado del terror fue donde el Comité de Salvación tomaría cualquier medida contra las personas que se opusieran a la revolución y a los valores que ésta imponía. El líder de este punto fue Robespierre, quien fue antes considerado como la voz del pueblo y ahora visto como el tirano y el hombre que haría lo que fuera por mantener la revolución y sus ideales. La última etapa de 1795 a 1799, en donde resaltamos la Constitución del año 3 con la división de poderes, creando así el directorio, que constaba de 5 personas. Y siguiendo con 1799, cuando se dio un golpe de Estado dirigido por Napoleón Bonaparte, quien por fin dio un orden interno y resaltó la promesa del crecimiento económico. Y tiempo después, con la Constitución del año 8, es cuando se dio régimen autoritario. El poder recae en una sola persona y este fue Napoleón Bonaparte. Mi nombre es Ernesto Alvarado Navil y yo les voy a hablar de las consecuencias. El absolutismo fue una forma de gobierno imperante en Europa entre los siglos XVI y XVIII. En este sistema, el poder se encontraba concentrado en una sola persona. En ese tiempo era el rey o monarca. El rey es quien hace las leyes y toma las decisiones. En Europa, una vez finalizadas las guerras religiosas y todo el desastre que significó para el continente, es cuando surge este modelo de gobierno, fundamentado en la autoridad única. Pero después de la Revolución Francesa de 1779, el poder absolutista cayó. La Declaración de los Derechos del Hombre fue uno de los sucesos más grandes de la Revolución Francesa. Este gran suceso ocurrió el 26 de agosto de 1789 en la Asamblea Nacional Constituyente Francesa. Después de esto, hubo una versión más ampliada conocida como Declaración de los Derechos del Hombre de 1793. Después de ser aprobada, fue incorporada a la Constitución Francesa de 1793. El capitalismo es un orden económico o sistema social que está en constante movimiento, deriva de la propiedad privada sobre el material como sistema de producción. Una sociedad capitalista es conocida como una sociedad política y jurídica basada en una organización racional del trabajo, el dinero y la utilidad de los recursos de producción y caracteres propios del sistema económico. En términos más descriptivos, los sistemas capitalistas son sistemas socioeconómicos donde los activos de capital están básicamente en manos privadas y son controlados por personas privadas. En los siglos XVI y XVII se empezaron a discutir ideas que servirían de base para posteriormente formular el sistema métrico. Simon Stevin publicó sus ideas para la notación decimal y John Wilkins publicó una propuesta sobre un sistema decimal de medidas basado en unidades naturales. El trabajo de reformar el antiguo sistema de pesos y medidas tuvo apoyo del poder público, incluyendo a Luis XVI. La primera implantación legal del sistema métrico fue en 1799 durante la Revolución Francesa. Los sistemas de medida de esa época ya eran muy malos y de muy mala fama. Surgió la necesidad de sustituirlos, eligiendo así un sistema decimal basado en kilogramos y en el metro. El sistema métrico fue natural, las unidades de longitud y metro se basó en dimensiones de la misma tierra, y las unidades de peso y kilogramos consistió en el peso del agua. La influencia de la Revolución Francesa sobre otros movimientos ha sido de mucha importancia, ya que ayudó a que muchos países lograran independizarse. Uno de los casos fue la independencia de América Latina. La historiografía liberal latinoamericana se empeñó particularmente en destacar esa influencia, relevándolo al punto de mostrar a nuestro proceso como un efecto histórico de la gran
Transformación Francesa. Pero un análisis objetivo de aquellos fenómenos muestra que esa influencia no fue tan decisiva y que la independencia de nuestros países fue resultado de una larga crisis y de una creciente toma de conciencia de los pueblos latinoamericanos respecto a su destino histórico. Mi nombre es Maren Basurto y presentaré lo que son las conclusiones. Pero antes vamos a hacer una pequeña recapitulación del tema. Como sabemos, la Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante en Europa. Comenzó en 1789. Fue un periodo donde la burguesía destituyó al antiguo régimen monárquico absolutista que se regía en Francia. Lo que inició esta revolución fue la Ilustración y el pensamiento de filósofos e intelectuales que generaron furor en la sociedad, ya que decían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, para construir un mundo mejor. Para esto expandieron sus ideas en reuniones de gente adinerada y se hablaba de filosofía, ética y política. Además se leía en la enciclopedia, que contribuyó a desacreditar el sistema monárquico y a formar una sociedad culta, que piensa por sí misma, donde aseguraba el fin del antiguo régimen. Los principios que se manejaron eran basados en la razón, igualdad y libertad para los franceses ilustrados. Francia se regía por una monarquía absolutista. Los reyes eran Luis XVI y María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza era en el pilar de este régimen. En este momento, el Estado se encontraba en una situación precaria, gracias a los gastos militares, las grandes cosechas y el hambre, mientras los reyes disfrutaban de lujos y privilegios como si nada estuviera pasando. La sociedad estaba dividida en tres estados: el clero, la nobleza, y el tercer estado estaba constituido por algunos burgueses, campesinos y obreros. Cada vez iba empeorando la situación. Entonces el tercer estado se dirigió a Versalles a presentar una queja a los reyes. La reina tomó una postura muy egoísta y provocadora, la cual empeoró aún más las cosas. Ante esto, el rey Luis XVI declaró el estado de bancarrota. En 1788 convocó una asamblea, donde algunos de la nobleza y el clero apoyaron al tercer estado, que pedía un voto por cabeza. Ante este acto, Luis XVI prohibió entrar a los miembros del tercer estado. Por este motivo se reunieron escondidas en la sala de juego de pelota en Versalles. Hicieron la toma de Bastilla, lo cual les dio confianza en sí mismos. Luis XVI hizo un plan de represión con cañones, pero los insurgentes tomaron la prisión, donde la cabeza del gobernador fue cortada y exhibida en la ciudad. Después, el rey hizo otra reunión, la cual fue la Asamblea Constituyente, y se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la supresión del feudalismo, la Constitución Civil del Clero, la libertad de prensa y la redacción de una Constitución. Se corrió el rumor de que el rey estaba formando una tropa, y los periodistas con Marat en la cabeza asustaron a la gente para que reaccionara. Entonces fueron a hacer una revuelta a Versalles, donde le exigieron al rey que trasladara su residencia a París, y así lo hizo. Se alojó en el Palacio de las Tullerías. Esta era una manera de tenerlo controlado y poder someterlo a la voluntad popular. La Asamblea Constituyente también se trasladó a París y aprobó la Constitución. En 1791, Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y no en el rey. Después de esto, Luis XVI aceptó la Constitución, pero como se vio debilitado, planeaba recuperarse con el ejército extranjero. Su plan era huir con la reina, pero les descubrieron y apresaron. Tiempo después, se declaró la guerra a Austria, y las masas asaltaron al Palacio de las Tullerías. Se aumentó la tensión política y abolieron la república. Los reyes acabaron en la guillotina. Marat termina asesinado por publicar supuestas listas de traidores a la revolución. La Convención Nacional redactó una nueva constitución. Los jacobinos desataron el terror y muerte. Mientras tanto, se hizo una guerra civil llamada la Guerra de la Vendée. En 1795 se hizo otra constitución que seguía el modelo británico. Después ocurrió lo que fue el Directorio, una fase entre 1795 y 1799, donde hubo una gran crisis económica. Finalmente, en 1799, Napoleón Bonaparte dio su golpe de estado, al que llamó 18 Brumario, donde se hizo llamar el primer cónsul de la República. Entonces la economía subió y acabó la Revolución Francesa. Tiempo después, realizó otro movimiento, en 1804, y se declaró emperador.